A ver, en rasgos generales, todo este proceso con el cubo es un poco de genera catarsis, te prende el bombillo, por decirlo de una manera, porque llevas al extremo situaciones de liderazgo e incluso implementación de estrategia que tanto has tenido aciertos como te has equivocado y no las has interiorizado porque no lo has llevado como al extremo, como no ha sido como una situación tan drástica, tan dramática, tan complicada, como que no terminas de interiorizar y lo que te hace esta película fue como, ok, he tenido aciertos como he tenido equivocaciones que no he tenido como la retroalimentación propia para poder como analizar qué hice bien o qué pude haber hecho mejor. Y el claro ejemplo de esto es como en la película, las estrategias tienen pros y contras. Hay momentos donde incluso el liderazgo, hay momentos donde ser directivo o tener un liderazgo tóxico puede ser bueno. O sea, no, no existe una situación ideal como en la película. Y eso lo he vivido. No existe, el entorno nunca va a ser perfecto, los compañeros nunca van a ser perfectos. eh, y esa como idealización que muchas veces uno tiene es lo que lo lleva a cometer errores con las mismas estrategias. Un ejemplo de esto es en mi etapa como emprendedor, donde he tenido varios proyectos, pero uno puntual es el ejemplo de implementé bien la estrategia y después mal. Fue la creación de un club del Ultimate, donde en un comienzo tenía esa visión de emprendedor eh, y podía congeniar con varias personas para que compartieran esa misma visión, ellos darles las libertades para ellos proponer y hacer cosas para llegar a ese lugar que queríamos llegar, pero no todo salió como, o sea, el entorno empezó a cambiar y como la misma estrategia lo, 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 lo advierte, de que si uno tiene un pro y un contra, el tema del control, y yo no flexibilicé en el momento adecuado el control, lo que hizo que yo en vez de cambiar el enfoque, empecé fue a generar estrategias impuestas que generó conflicto interno y lo desarmó todo. Entonces siempre uno tiene que estar analizando y adaptándose, incluso adaptar las estrategias, porque en situaciones funcionan muy bien y pasa algo y ya dejaron de funcionar. Y el otro, y ahora como adentrándonos un poco en el tema del liderazgo, yo he tenido muchas experiencias donde ese liderazgo no tan ideal, un poco tóxico, funciona, un poco directivo. Y eso uno lo evidencia perfectamente en la película, porque hay momentos donde hay personalidades donde que entran en shock, entran en crisis. Tú puedes empoderarlas, tú puedes darles toda la confianza, pero hay momentos donde las personas simplemente dejan de funcionar. Y eh, yo siempre he sido una persona con una alta adaptabilidad, una alta tolerancia al fracaso y que le gusta liderar equipos donde, donde yo empiezo a ver que las cosas no funcionan. Hay personas que para volverlas a reactivar necesitas darles guías, darles estructura, darles casi que órdenes. No es el ideal del liderazgo, pero también hay momentos donde ese mal termina siendo bien. Y ya con respecto al último descubrimiento, que lo vivo en mi forma de gerenciar y de liderar, es el tema del enfoque de los problemas. Eh, Precisamente la película, en ese tema hay dos cosas que pensar. El primero es el tiempo para analizar el problema y el segundo es las posibilidades para definir un problema. Yo siempre he sido una persona que antes de hacer algo
prefiero entender el problema. Eh, a veces menos es más. Y es una forma de que siempre he pensado de cómo hacer las cosas, que menos es más. Y de haber los integrantes del cubo aplicado esto, se hubieran ahorrado muchísimas tragedias y hubieran podido escapar incluso todos. Tenían las herramientas para escapar todos, sin tener ninguna baja. Eh, entonces, siento que eso es algo que se debería integrar más. Precisamente yo al liderar equipos pequeños, emprendimientos, tengo muchísima flexibilidad para poder quedarme en el análisis de problemas, eh, y, y darle el tiempo adecuado. Y ahora con respecto al otro punto, y es entender el problema, es que un, un, una situación puede tener miles de problemáticas. Al analizar cuál era la razón de la creación del cubo, podíamos sacar fácilmente unas 40, algunas totalmente irracionales, algunas incluso demasiado sencillas, algunas prácticas, algunas de todo tipo de definición de problemas. Y un entorno, al vivir en entornos complejos, creo que la mejor forma de entender el mundo es que no existe un problema. O sea, una situación tiene miles de problemas. Ahí está el desafío, es cuál abordar y empezar a hacer como ese peso de jerarquía. Eh, Creo que fue muy importante para mí darme cuenta de eso con todo este proceso del cubo, de, de que hay miles de enfoques, hay miles de problemáticas y de no casarse con una, no casarse con la primera, no casarse con la segunda, sino poder explorar todas las problemáticas, porque existe una problemática raíz y de ahí pueden salir muchísimas más. Pero es muy importante hacer como ese proceso y sobre todo al liderar equipos y al generar emprendimientos, eh, donde un emprendimiento es solucionar un nuevo problema. Entonces es como darse la oportunidad ser creativos con ese problema, porque a partir de eso también uno puede generar diferentes soluciones, aunque haya soluciones que a uno no le gusten, pero la solución, las soluciones no tienen que gustarle a uno, sino que sirvan. Y ese fue todo mi proceso con la película El Cubo.